Cuando me dijeron de presentarlo, lo que quería comentar es esto, ¿no? Que vamos a escuchar a una persona que apasionada en lo que hace, que lleva adelante lo que piensa, que es inquieto, que es una persona que genera movimiento en todo el tiempo. Y bueno, para los que no lo conocen, eso, que vamos a escuchar a una persona distinta, que nos trae una idea distinta con su presentación y que seguramente va a movilizar muchas de nuestras cabezas. Así que bueno, te invito, Pablo, a que des la disertación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por la presentación. Bueno, vamos a empezar con la misma. Bueno, quería empezar con esta foto. A mí me dice muchas cosas esa foto. Es una foto en blanco y negro. En la misma aparece Norman Burlock y es un equipo de trabajo del CIMMYT, del Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz en México. ¿Por qué creo que es importante? Porque esta gente que llevó un trabajo muy importante a mediados del siglo pasado, fueron los que sentaron las bases de nuestra forma de pensar agronómicamente. ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, la tecnología de insumos que hoy conocemos se basa en pensamientos que se crearon con este grupo de trabajo. ¿Qué hicieron? Hicieron variedades de trigo y de arroz que de alto rendimiento, en los cuales el agregado de insumos iba aumentando el rendimiento. Con las variedades tradicionales, si uno a un trigo le agregaba un fertilizante, por ejemplo, se volcaba y no se expresaba en rendimiento. Si a lo mejor eran trigos de ciclos más largos, que controlarle una plaga, aplicarle un insecticida no tenía demasiado sentido, porque no iba a expresar ese agregado de insecticida en rendimiento. Ellos crearon unos trigos, en el caso particular del trigo, desarrollaron unos trigos enanos, a los cuales se le agregaba fertilizante y automáticamente lo que uno agregaba en insumos se expresaba en rendimiento y generaba una renta. Por el trabajo, eran épocas muy distintas en el mundo. En ese momento el mundo tenía solucionado la cuestión energética, era pleno auge del petróleo, el mundo iba en desarrollo y ellos asumían que ya el problema energético estaba solucionado, porque tenía un grave problema el mundo en ese momento. El mundo no producía suficientes megacalorías para alimentar a la población. Entonces, el objetivo de este grupo de trabajo, que realmente fue milagroso, fue lograr que en el mundo hubiera suficientes megacalorías para que no se pasara hambre. Por esto, en el 1970, se le dio el Premio Nobel de la Paz a Norman Burlock. Cosas interesantes del mundo en esa época es que no había un problema ambiental global, como tenemos hoy. Había problemas ambientales, pero eran zonales. China e India eran países sumamente pobres, en los cuales, la mayoría de los hambrientos del mundo estaban en esos países. Y bueno, esa era la realidad de ese momento, ¿no? Pasaron muchos años y pasaron muchas cosas y hubo muchos cambios desde la década del 60 ahora. Hoy nos encontramos con que tenemos un problema ambiental global que es tremendo, que es el tema del calentamiento global, que nos pone fecha a una situación muy incómoda para vivir en la Tierra. Yo tengo 49 años, probablemente dentro de 49 años más, que es mi ciclo de lo que yo viví hasta ahora, la Tierra sea muy distinta y sea muy compleja. O sea, estamos hablando de nuestros nietos, la van a pasar muy mal si no hacemos algo con el tema del calentamiento global. Un problema muy acuciante. En nuestros días el petróleo no es la esperanza energética. Hoy estamos hablando de energías renovables, justamente de controlar las emisiones que genera el petróleo. Hoy China e India son los motores del mundo, no son los países más hambrientos, son los que están generando los mercados. Y si bien sigue habiendo casi 1.000 millones de hambrientos, pero en general está más relacionado con la mala distribución. Un ejemplo es que en Estados Unidos hay más de 35% de obesos. Lo que el mundo está demandando en alimentos que se habla no es para calorías, sino para proteínas. Lo que está haciendo el aumento del nivel de población del mundo está demandando más calorías, más alimentación de calidad en el tema de proteínas. Esa es la demanda futura que tenemos de alimentos, pero no es estrictamente el tema del hambre.
Y también surgieron problemas agronómicos. Empezaron a haber serios problemas agronómicos. Yo hoy voy a tomar como ejemplo uno de los problemas agronómicos que están surgiendo a raíz de esta tecnología de insumos, del abuso de esta tecnología de insumos, que lo voy a usar como ejemplo, pero se podría, digamos, tocar la misma temática con otras situaciones agronómicas. Y el problema que quiero traer acá es un problema que digamos, que estamos sufriendo en Argentina en los últimos años, pero también se está dando en otras partes del mundo, que es la aparición de malezas resistentes. En la gráfica se expone es la aparición de biotipos de malezas resistentes en el transcurrir de los últimos años en Argentina. En cada punto de la gráfica figura, no sé cómo es esto, pero en cada punto de la gráfica figura el biotipo, la especie de maleza que tiene la resistencia, y con el color se le da característica a qué grupo químico pertenece, a qué grupo químico tiene resistencia. Entonces podemos ver, por ejemplo, la primera maleza resistente que apareció no fue a glifosato, fue a yuyo colorado resistente a ALS, y después en 2005 aparece sorgo alepo resistente, y después, bueno, se desencadena, digamos, toda la secuencia de aparición de biotipos resistentes. Cuando una maleza tiene dos colores, es porque es resistente a dos grupos químicos. Y vamos al caso de Amaranthus quitensis, yuyo colorado, que está en negro y en rojo, y es porque es resistente a glifosato y al grupo químico de las ALS. Ahora bien, a mí esta gráfica, de que la empezamos a construir, de que empezó a hacer Martín, siempre me llamó muchísimo la atención en la forma que crece y me hizo pensar una cuestión, que tiene una particularidad la gráfica esta. Si nos centramos de vuelta en el Amaranthus quitensis, es un problema agronómico, todos lo sabemos, porque es resistente al glifosato, pero también todos sabemos que tiene una solución de insumo, que es aplicarle un PPO, ¿no es cierto? Entonces, alguien me puede decir, sí, es muy linda tu gráfica, pero yo tengo una solución para ese Amaranthus quitensis, no me genera, o sea, es un poquito más caro, cada vez es un poquito más caro, pero tengo una solución. Ahora bien, esa solución genera otro punto de la gráfica, porque absolutamente nadie duda de que en los próximos años va a aparecer un biotipo de yuyo colorado resistente a PPO. Entonces, yo no sé si está bien la palabra o no, pero yo inventé la palabra, es autocatalítica, digamos. La misma solución de cada problema, por ver los problemas puntualmente, va generando la gráfica. Lo que hay que cambiar la visión es que hay que ver la gráfica de lejos y ver hacia dónde vamos, digamos, no tratar de solucionar cada problema puntual. Entonces, con esto de las dos visiones, que de eso se trata la charla, de confrontar visiones, voy a presentar primero la primera visión, que es la que veníamos hablando de la década del 60, de la foto blanco y negro, en el cual el foco se hace en el cultivo. Entonces, yo creo que lo más importante para mí es el cultivo. Cuando mi cultivo tiene un problema, yo le agrego un insumo externo que voy y lo compro en el mercado y soluciono ese problema. Y sigo siendo mi principal objetivo del cultivo. El insumo tiene sentido aplicarlo si solo si el cultivo me devuelve lo que me costó el insumo. Esa es la premisa. Nadie va a ir a aplicar un insumo si el cultivo no se lo devuelve. Le devuelve en renta lo que sale el insumo. En esta visión, lo que persigue es la rentabilidad anual. Me tiene que cerrar el ciclo, a veces ni siquiera anual, a veces en 6 meses. A veces no sembramos trigo porque no me genera renta y el trigo son 6 meses. Entonces, este es uno de los puntos de vista en el cual podemos ver, podemos enfocar los problemas. Por ejemplo, el problema de malezas. Este es un punto de vista. A mí, en realidad, en esta tecnología me importa solucionar el problema. Si yo tengo una plaga, me importa solucionar la plaga. Si tengo una maleza, me importa eliminar la maleza. No me importa demasiado por qué está esa maleza ahí, por qué vino la maleza. No es parte de este criterio. Este criterio lo único que interesa es solucionar el problema. Nos ha ido bastante bien con esto. Quiero decir que esto no se trata de hacer apreciaciones si está bien o está mal. Simplemente son visiones. Y otro punto de vista es hacer foco en el ambiente. Permitámonos la posibilidad de pensar de otra manera y decir, no, en realidad yo lo que me interesa, mi objetivo no es mi cultivo, sino es mi medio ambiente, el ambiente de mi lote. No solo el ambiente de mi lote, sino mi medio ambiente, incluyendo la sociedad, incluyendo todo, digamos, ¿no? Pero el ambiente productivo. Si quieren, hablamos del lote. Y yo lo que me interesa es que mi ambiente productivo sea siempre un avión, funcione bien, esté bien,
por ejemplo, para el caso de las malezas, yo necesito generar un ambiente productivo que no haya malezas, o que no haya malezas problemas, que haya una situación de malezas en equilibrio, no en desequilibrio. La gráfica que vimos anteriormente claramente es una situación de desequilibrio. Entonces, yo me preocupo por eso, por la productividad de mi lote. Yo sé que si tengo un lote productivo, voy a tener producción, o sea, voy a poder poner cultivos productivos, y si tengo cultivos productivos, y veo la forma, mi empresa va a ser sostenible y la sociedad también va a ser sostenible. Voy a tomar un poquito. Digamos, esta es la otra visión. Y para ejemplificar un poco el tema en dónde puse esa, para ver un poquito el tema de la foto esa, donde hice la diapo, eso es una foto de un lote mío en un área periurbana de Bandera, que tiene bastantes particularidades si no la ponemos a analizar. Por empezar no se ve en línea de sembradora, porque nada de lo que se ve ahí se sembró con sembradora. No hay un solo cultivo, hay dos cultivos. Un cultivo ni siquiera se sembró, o sea, hay un cultivo que se sembró con avión previo a la cosecha de soja, que es la vicia, y otro cultivo que es la avena negra, que ni siquiera se sembró, nació naturalmente, porque el año pasado en ese lote había un lote de cultivo de cobertura de avena negra que se llevó a semilla, entonces se llevó a semillero, entonces quedó algo de semilla y están haciendo la avena negra junto con la vicia. Esos lotes, no hay malezas, la verdad que está muy limpio el lote, no se ven malezas, lo puede dar fe, si por ahí está Francisco Cosi que lo va a recorrer, no hay maleza en el lote. Y se van a aplicar herbicidas, sí, se van a aplicar herbicidas, pero se va a aplicar herbicidas para en septiembre eliminar la avena negra y que la vicia me siga generando más insumos para el maíz que vaya atrás. O sea que ni siquiera estos cultivos no tienen la idea de cosecharse granos, sino tienen la idea de producir servicios e insumos. Los insumos generalmente lo compramos, pues el nitrógeno para el maíz lo voy a producir yo en mi propio campo con la vicia. Y la avena negra le va a prestar un servicio a la vicia también para que se pueda trepar un poquito. Entonces, digamos, acá es la primera cuestión, digamos, que a mí particularmente me vuela la cabeza, es que yo el insumo lo produzco yo. Y los servicios, muchos de los servicios también los produzco en el lote. Y esta otra foto del año anterior, o sea, esta foto del año anterior, esa es un maíz que se sembró sobre un cultivo de cobertura de Merilotus. Y bueno, y ahora antes de cosechar el maíz, el Merilotus volvió espontáneamente, con lo cual el Merilotus no solo me dio un servicio, como hablaba antes, me hizo producir servicios e insumos previo a la siembra del cultivo que era el objetivo, que era el maíz, sino que posterior, ahora me está dando un servicio de control de malezas y también me está aportando algo de nitrógeno, que por supuesto no lo va a aprovechar el maíz, pero sí va a quedar en el lote. O sea que generalmente, cuando nosotros pensamos en el ámbito de insumos, servicios, de tecnología de insumos, pensamos, digamos, un fertilizante es para fertilizar. Y es por un periodo de tiempo acotado, digamos, si no se pierde. Un herbicida yo lo aplico y si se me lavó, no tenés más el herbicida y listo, ya está. En cambio, en este tipo de cuestiones nos damos cuenta de que no es exactamente. Si ustedes me preguntan por qué sembraste Merilotus, y no sembré Merilotus para controlar la maleza. Me cuesta incluso definir a veces para qué hago algunas cosas, pero yo sé que en el proceso mejora mi ambiente. Y volvámonos a centrar de vuelta, y quiero volver a hacer hincapié en el tema de las malezas resistentes, en el cual es el origen del problema de la resistencia de malezas, para poder analizar y volver a confrontar visiones, volver tratando de entender esta gráfica que también desde que la vi me llamó mucho la atención. Esa es una gráfica de una población de una maleza a la cual se somete a repetidos tratamientos de un herbicida, digamos, todos los años el mismo herbicida. Y tiene una frecuencia de 1 en 100.000, o sea, uno de 100.000 individuos de esa población de malezas tiene el gen de resistencia para ese herbicida. Esto es exactamente lo que pasa con yuyo colorado y resistencia a DLS, por ejemplo. No sé si el ejemplo no es de ahí. Entonces uno empieza a repetir tratamientos y uno ve que durante, no sé cuál es el láser, bueno, durante 4 años no pasa absolutamente nada en el lote visible. Y de golpe, en el 5.º año, hay un 4% que eso puede llegar a ser visible. Si uno recorre bastante los lotes, eso lo puede llegar a notar, pero de ninguna manera eso hace perder rendimiento.
Y de golpe, en un año tiene el 60% de la población que es resistente, con lo cual seguramente se pierde mucho rendimiento. Entonces, si entendieron esta gráfica, yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo comienza el problema de malezas resistentes? Entonces, una respuesta que es muy lógica es decir que el problema de maleza resistente empieza ahí. Es muy lógica esa respuesta. ¿Por qué? Porque en realidad antes yo no tuve problema. Mi cultivo no perdió rendimiento. Entonces, mi problema empezó ahí. Para eso es una visión y es totalmente lógica. Pero hay otra respuesta posible de otra persona que puede pensar distinto y puede decir, no, Pablo, tu problema empezó en el tercer año. Empezó ahí porque vos ya había una población en equilibrio, un biotipo en equilibrio, una especie en equilibrio en tu lote, y vos alteraste más de 20 veces la frecuencia de un problema. O sea, ya generaste un desequilibrio en tu ambiente importante. O sea, entonces ahí comenzó tu problema de malezas resistentes. No comenzó cuando te hizo perder plata porque disminuyó el rendimiento. Otra pregunta para visualizar esto es ¿cuándo se desarrolla el mercado para un nuevo herbicida? Podría ser la pregunta ¿cuándo se va a desarrollar, por ejemplo, el linurón para controlar yuyo colorado resistente a PPO? ¿Y cuándo se va a desarrollar? La respuesta es mucho más fácil para ese caso. Está claro que nadie va a ir a comprar un insumo, o va a cambiar el insumo por un insumo más caro, si no está perdiendo rendimiento. Entonces está claro que para un nuevo insumo, para un nuevo herbicida, se va a desarrollar cuando el problema está instalado. Y sin embargo, desde la otra visión que dijimos en el segundo o tercer año, hay un montón de prácticas y cuestiones que podemos hacer en nuestros campos que hacen de mantener los problemas a niveles bajos. Yo voy a hablar en ejemplos prácticos de trabajo que hicimos con la chacra de ese tipo de medidas, o sea, de controlar las malezas, de tratar de mantener los equilibrios en las poblaciones de malezas, no de esperar a que tomen el 60% del lote. Una cosa que quería decir que me olvidé de esta gráfica es que esta gráfica no retrocede. O sea, ¿qué quiere decir? Yo una vez que alteré la frecuencia de un gen de resistencia, por ejemplo, que la llevé al 60%, en la población queda. Y el ejemplo más claro, esto es una generalidad, es casi siempre, hay algunos casos que pueden ser que no. Pero el ejemplo más claro lo tenemos con las ALS, el yuyo colorado resistente a ALS. Que digamos, después de usar un montón de años glifosato, cuando volvimos a tratar de matar con pivot, no se murió más, no vuelve para atrás. Bueno, acá ven un ensayo de la chacra donde se ven cultivos de cobertura, Melilotus de este lado y Vicia de aquel lado, y un refugio. Este ensayo lo que hicimos fue, hicimos varios cultivos de cobertura, dejamos, no refugios, sino testigos sin tratamientos, y a su vez dentro del cultivo de cobertura tenemos cultivo de cobertura con tratamientos de herbicida residual posterior al cultivo de cobertura y testigos con tratamientos. Cuando analizamos los resultados, esto lo voy a tomar para emergencia de Papoforum, en realidad medimos la emergencia de más malezas, pero me voy a centrar en una porque no tengo mucho tiempo. Vemos que son las plantas emergidas, que en el testigo nacieron más de 40 plantas por metro cuadrado, y cuando comparamos el barbecho químico contra el cultivo de cobertura, el cultivo de cobertura en realidad anduvo mejor que el barbecho químico, y hizo un muy buen trabajo en supresión de malezas. Pero es interesante que cuando aplicamos un barbecho químico al lote tratado con cultivo de cobertura, o la parte de cultivo de cobertura, volvimos a tener un control de malezas, también volvimos a tener un control de malezas muy importante. Pero ¿cuál es lo importante de esto? ¿Qué es lo más importante de esto? No solo ver que el cultivo de cobertura controla las malezas, sino pensar que cuando nosotros aplicamos un herbicida sobre un lote que tuvo cultivo de cobertura, estamos trabajando sobre una población más de 7 veces menor. Entonces, ¿eso qué significa? Que la probabilidad de ocurrencia de resistencia se multiplica por 7. En términos medios más o menos es así. O sea, porque yo estoy trabajando sobre una población de malezas mucho menor, porque la mayoría le impedí nacimiento. Y otra cosa importante es que el barbecho químico mató y
puso en cuestión de selección a una población de malezas. En cambio, el cultivo de cobertura no las mató a las malezas, no le dio oportunidad que nazcan, no le generó un ambiente para que nazcan. Ahora bien, hasta ahora veníamos hablando de malezas. ¿Qué nos encontramos en la chacra cuando fuimos a cosechar? Que resulta que lo que habíamos planeado para ver el control de malezas tenía seria incidencia en el rendimiento del maíz. Y esto es por aporte de nitrógeno de los cultivos de cobertura. Entonces, vimos, por ejemplo, y hay una, o sea, podríamos suplantar. Ustedes me decían, sí, Pablo, pero eso del maíz lo podés suplir con urea, con un insumo. Sí, pero hay una enorme diferencia entre el agregado de urea y el nitrógeno que produce el cultivo de cobertura. No solo cómo lo distribuye el cultivo de cobertura y cómo lo da, que eso sería un tema largo para hablar, sino que el cultivo que para hacer una tonelada de urea y llevar la bandera hace falta quemar petróleo y hay que trasladarla generalmente de Bahía Blanca hasta Bandera, y hay que gastar plata para aplicarla, hay que gastar de vuelta combustible para aplicarla. En cambio, el cultivo de cobertura no solo que no quema petróleo, sino que se fijan en general alrededor de 5.000 kilos de materia seca, entre 3.000 y 5.000 kilos de materia seca por hectárea, y lo pone directamente en el lote. Entonces, eso es un tema muy, muy importante. Y acá vuelvo con lo que decía antes, que en realidad esta forma de pensar hace que nuestros procesos no sean para una sola acción, sino para el ambiente y el sistema. Entonces, volviendo al tema de las miradas, la mirada de cómo planeamos la rotación, cómo planeamos nuestras acciones en los campos. Generalmente tenemos esta mirada del margen bruto, o sea, definimos todo por margen bruto, y me refiero a definir por margen bruto, me refiero a la filosofía del margen bruto, es decir, lo que yo le voy a aplicar, si voy a aplicar un fungicida, un insecticida, un herbicida, todo lo decido en base a la incidencia que tiene el margen bruto anual. Y es interesante pensar que nosotros ese margen, esa acción la vamos a hacer sobre un ambiente inicial que tengo en el cual me permite hacer eso, y justamente tengo que pensar si tengo humedad para hacer un trigo, por ejemplo, o no, tengo que articular con el pensamiento de margen bruto, pero también me deja un ambiente final. Y cuando refiero a ambiente vuelvo, ¿no? Estamos acostumbrados, por una cuestión creo que la década del 90 o la década del 60, de pensar en el ambiente solo como en el suelo y la cobertura. Incluso desde APRESID también fue así siempre. El ambiente es más importante. La frecuencia génica, los alelos génicos que tiene nuestra población nativa de maleza en nuestro lote es parte del ambiente y son cuestiones que modifico. Si yo promociono una plaga en un ambiente, también es parte del ambiente. La biodiversidad que tenga mi lote es parte del ambiente. Entonces, en general, incluso ayer estuve en una presentación de una empresa de un herbicida y también en general cuando los técnicos tenemos que hablar de aplicar una técnica, mostramos el número, mostramos el tema del margen anual, digamos, no, nadie se ocurre decir, bueno, vamos a presentar un producto y vamos a ver cómo quedan los ambientes antes y después, por ejemplo. Y otra mirada, otra forma de pensar en esto de confrontar miradas, es esta. O sea, yo podría pensar en la rotación en mi campo, por supuesto que en el margen bruto, tengo que tener margen bruto positivo, o sea, por supuesto en la renta, pero también en los servicios ecosistémicos que brinda mi secuencia de rotación, en la intensidad, en la diversidad. También por ahí otra cuestión que fallamos bastante es en el tema de que pensamos que porque intensificamos rotaciones, ya está, ¿viste? Entonces, sí, bueno, no, hacer trigo soja, querés intensificar, hagamos trigo soja, es un poco lo que está pasando en la zona mía, en donde casi no quedaron lotes sin sembrar trigo. Creo que no pasa solo por intensificar, hay que intensificar y diversificar y pensar seriamente en los servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque también pensar en el ambiente final, porque no nos olvidemos que el ambiente final va a ser mi próximo ambiente inicial. En ese gráfico, donde deje mi ambiente, va a ser mi ambiente inicial para el ciclo de rotación siguiente. Entonces, bueno, un poco el mensaje que le quería transmitir, el pensamiento que quería transmitir es esto, entender de que si bien estamos acostumbrados a pensar las cosas de una manera y estamos casi convencidos que es la única forma de pensar las cosas, puede haber otra mirada. El mundo va cambiando muy rápido, lo estamos escuchando durante este congreso, las demandas ambientales son muy fuertes, lo que demanda la sociedad de nosotros también cambia, entonces creo que es importante tratar de decir, bien, por esta forma de pensar, en muchas cosas vamos mal, aumento de napa, pérdida de materia orgánica, malezas resistentes,
Bueno, la idea era contribuir a tratar de ver otra mirada para ver si entre todos podemos buscar soluciones. Bueno, a medida que vayan levantando la mano, les pasamos el micrófono para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola. Acá. Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, nuestra experiencia en maíz es bastante nueva. Nuestra zona es, diríamos, 60% ganadera, 40% agrícola. Y el maíz de baja densidad ha sido o se presenta como una de las técnicas que nos viene a solucionar algún tipo de problema en la terminación del ciclo ganadero principalmente. Y atento a lo que recién presentabas, en nuestro esquema de rotación se estudió bastante meter el maíz porque en el razonamiento inicial era como que nos hacía perder el trigo, que es nuestro cultivo emblema de la zona. Entonces estábamos en nuestra rotación que venía era el trigo, un verdeo de invierno, y de ahí salíamos a girasol o soja, perdón. Cuando decidíamos meter el maíz, por fecha de recolección, perdíamos el trigo. Y el disparador en nuestra empresa fue hacer ese verdeo, volver a la avena vicia, hacer el pastoreo, dejando un remanente, estirábamos la pulverización y ahí arriba hacíamos el maíz, cambiando un poco la fecha. Y hoy nos encontramos en una foto muy buena que me disparó su foto de la avena negra y la vicia ahí arriba de ese rastrojo. Primero que el aporte de nitrógeno nos presentó un cultivo más que aceptable de maíz, que está a punto de recolectarse, pero abajo hay un excelente pastoreo de avena vicia. O sea, está bueno verlo. En nuestro caso, ese cultivo de cobertura, además, se recolectan unas raciones que rondan entre las 250, que no son muy pocas, que son un número para poner en el margen bruto. Nada, quería disparar esto. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta estaba relacionada a tu opinión sobre las granjas que se denominan agroecológicas o sin utilización de insumo químico, ya sea fertilizante o agroquímico. Tomás, sí, es interesante la pregunta. Yo creo que lo importante es cuidar al medio ambiente, digamos, ¿no? O sea, que ser sustentables y ser sostenibles. Estar integrados también, digamos, con la sociedad. Yo particularmente tengo una producción que es un hobby, digamos, no una producción para generar rentas de huerta y o sea, no es que, o sea, en algunos momentos si tengo que usar un producto, porque por ejemplo, que tengo que agregar algún producto porque si no el cultivo no lo voy a tener, lo hago, mientras que no lo rocío sobre lo que voy a comer, digamos. Así todo trato de evitar, digamos, el uso de insecticida. Yo creo que son posturas, o sea, a mí cuando yo esto lo hablo con otra persona, a mí más que me interesa
o sea, más lo que me interesa de una producción es la filosofía con la cual se construye la renta de esa producción. O sea, cuando uno sobrepone la renta a los valores, va a generar conflicto. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, si yo tengo que producir tomate y me interesa llegar al mercado con un buen tomate y lo tengo que tener una fumigadita para que queden bien, que no se note, pero en realidad estoy contaminando algo, pero lo hago porque me sirve más económicamente, eso me parece mal. Como también me parece mal que un productor orgánico, digamos, o no cumpla con lo que dice o genere algo de mala calidad con tal de no ser sincero con sus principios. No sé si me explico, pero me parece que lo más importante es eso, estar consciente de lo que uno produce es de calidad y bueno, también hay ciencia atrás. O sea, no tengo una visión opuesta ni a favor, simplemente son posturas. Creo sí que algo va a haber que cambiar, por ejemplo, en el área periurbanas, no solo por el hecho de que si puede haber limitaciones o no a las aplicaciones, sino porque es totalmente ilógico que en Bandera llegue acelga de otro lado, por ejemplo. Porque en Bandera se produce acelga. Entonces, ¿por qué no producimos nosotros la acelga? Y si tenemos un montón de áreas periurbanas que estamos con limitantes. O sea, eso me parece la lógica. Después no se hace por cuestiones comerciales, por negocios, pero la lógica es que en realidad vamos a tener que ir hacia una producción muchísimo más diversa, con muchísimo más agregado valor en la zona, y donde cada pueblo de la Pampa Húmeda se puede alimentar a sí mismo. Eso está claro. O sea, yo entiendo que a Rosario hay que traer verdura, pero yo no entiendo que a pueblos chicos haya que llevar verdura. No lo entiendo. Hola, buen día. Sí, vos hablabas de ambiente inicial y ambiente final. ¿Cuáles son los indicadores que estás midiendo como para después? Porque de alguna manera hay que cuantificarlo y llevarlo a plata para ver la renta. ¿Cuáles serían? Mira, lo que nosotros... yo voy a hablar por lo que hacemos en la chacra. Yo en realidad soy un productor, miembro de la chacra, en el cual yo no soy un científico ni trabajo demasiado con parámetros muy científicos. Sí, en la chacra se está trabajando y en general en la chacra, como originalmente estaba volcada el tema de malezas, estamos midiendo mucho las poblaciones de maleza, estamos midiendo mucho el nitrógeno, porque justamente cuando empezamos a ver esto, resulta que por ahí nos volcamos más a la tecnología de proceso en tema de rendimiento de maíz y tratamos de buscar las causas. Entonces estamos midiendo bastante el tema de nitrógeno, de nitrato en distintos momentos, tratando de estudiar por qué a veces el nitrógeno puede ser que se produzca, pero no que cuando el maíz lo necesite lo tenga. Una cosa interesante que vimos en la última campaña, que en los campos se inundaron, hubo muchísima volatilización de nitrógeno, entonces campos que tuvieron agua, incluso eso ya se sabe cuánto nitrógeno se pierde por días de inundación, pero sin embargo estamos viendo que donde teníamos Merilotus, el nitrógeno estuvo igual, o sea, se inundó, se fue y no se perdió el nitrógeno. No se volatilizó el nitrógeno como otro factor. Entonces, ese tipo de cuestiones. Obviamente hay un montón de cosas para medir. Nadie está hablando de benéficos, pero en el ambiente inicial y en el ambiente final podríamos meter los benéficos. ¿Cuántos benéficos tengo al inicio y cuántos benéficos tengo al final? Que seguramente los cultivos de cobertura están interactuando sobre esas poblaciones. No necesariamente tienen que ser para bien, pero bueno, hay que saberlo. Pero por ahí a lo mejor me parece que los parámetros del ambiente son ilimitados. Lo que pasa es que cada parte de la ciencia tendrá que encargarse de medir algo, digamos. Bien, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Si hay alguna otra pregunta la podemos contestar afuera. Le damos gracias por haber asistido y gracias a Pablo por la disertación. Bien, hay otra charla, así que por favor quédense, que ahora viene otro disertante. Hola. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge López Menéndez. Soy de WARC, es una empresa argentina social que está trabajando en África.
Estamos ya en más de 10 países allá. Y bueno, la verdad que Marcelo me invitó a presentarlo. Y bueno, esta charla es un reflejo de la decisión que tomamos como WARC nosotros, de llevar gente técnicos argentinos a que nos aporten ideas. Bueno, Marcelo es un técnico de APRESID de hace mucho tiempo. Nosotros allá estamos trabajando con APRESID. La idea es armar la primera chacra en África. Y en esta relación con APRESID se sumó Marcelo. Y bueno, por suerte nos acompañó, estuvo cerca de un mes. Y creería que va a contar la experiencia, cómo le fue y compartirla con ustedes. Así que bueno, simplemente eso, presentarlo a Marcelo y disfrutar la charla de él. Gracias, Jorge. Bueno, yo voy a contar mi experiencia con la empresa WARC en Sierra Leona. No sé si conocen dónde es Sierra Leona. Es al oeste de África. Es un país chiquitito como Uruguay. Tiene más o menos 10 millones de habitantes. A mí Jorge cuando me entrevistó me dice, no te preocupes. Te subís al avión y te vas. Es sencillo. Cuando me dieron el ok, me entrevistaron en Pellegrini y me mandaron los pasajes. Cuando veo los pasajes, tiene que subirme al avión, pasar por 3 países, Frankfurt, Bruselas, de Bruselas a Sierra Leona y tomarme un barco para ir a Freetown. Re fácil. 3 países, Bruselas, cuando llegué a Bruselas, a 2 días había pasado el atentado. Y yo caminando en el aeropuerto con una maleta de aluminio. Me miraban, no sé si vieron en el Facebook, los musulmanes que andan, tiran una mochila y desaparecen. Bueno, más o menos parecido. Iba caminando por Bruselas a las 2 de la mañana, nadie. Y yo con una maleta de aluminio, sencillito. Después de ahí, me subí a un barco en Freetown, no sabía dónde estaba. Me decía, no, le pregunté a un médico, ¿voy para Freetown? Sí. Bueno, no sabía dónde iba. Pero bueno, por suerte llegué a destino. Me tuve un barquito, que en Sierra Leona no hay cartel, no hay nada. Te subís y llegás. Pero bueno, muy linda experiencia. Y llegué al final. Ahora voy a contar cómo fue un día en Sierra Leona para la empresa WARC. WARC es una empresa que se divide en 2 partes. Tiene una parte que es social, que trabaja en una fundación, hace escuelas, y a su vez trabaja con gente, coordinadores, Stacy, que a su vez tiene 2 grupos de conectores, que son gente de la aldea, para que nosotros o para que WARC pueda llegar a esa aldea y pueda ayudarnos. No es tan fácil. Entonces Stacy coordina a grupos, 2 grupos grandes de 10 chicos de conectores, que son de la aldea o cerca de la aldea, y mi función fue tratar de dar una mano a Stacy coordinar los chicos, agruparlos y incentivarlos para que entremos a esa aldea y podamos ayudar a la gente que directamente no tiene para comer. Comen arroz, más o menos 1 o 2 kilos de arroz, no tienen carne, hay un poco de pollo y después algo verde que comen ahí, pero comen arroz lo que pueden comer. Es complicado. Así que bueno, mi idea fue ayudarlo en todo lo que podía, coordinar a Stacy, ayudando a los grupos para formar y poder entrar en las aldeas y ayudarlo a sembrar. Esta es una de las aldeas que yo fui. Esta es una chica de tener 15, 16 años, jovencita, con su bebé ahí. Y tratar de hablar con el jefe de la tribu, con el líder, para que nosotros nos dé permiso para entrar a su chacra o su superficie, para que nosotros le podamos, aunque sea, enseñar a sembrar, porque el problema que tienen ellos, tienen la superficie, pero apenas saben sembrar arroz, que comen arroz. Entonces,
Por ejemplo, el maíz, ellos siembran 3 semillitas de maíz, ¿no? Todo aglutinado, todo amontonado, y la idea era enseñarles a sembrar maíz en línea, más o menos a 24 centímetros, como para que produzcan más, críen pollo, ese pollo lo sirven para comer y se puedan autoabastecerse. Ahí estoy recorriendo las aldeas con el jefe de la tribu, con un conector, que son de las chicas de una aldea cercana. Ellos, por ejemplo, para limpiar la chacra, o la aldea de ellos, o la superficie para sembrar, la queman, prenden fuego. Porque tienen mucho pasto, lo sobrepasa el pasto, y la única forma de controlar ese pasto, o poner a cero para poner a sembrar, es quemando. Entonces ellos queman todo con un fuego fuerte, y luego siembran ahí. Tienen 2 épocas, una época que es la época de seca, que es de enero a julio, y de julio a diciembre, que es la época de lluvia, que les llueve más o menos entre 1000 y 2000 milímetros, y ahí es cuando ellos siembran o tratan de cultivar algo como para cosechar y sembrar. Esta es una foto que yo me la saqué porque muy interesante, porque para entrar a las aldeas, para que ellos te entiendan, hay que poner en su lugar, hay que tratar de ser ellos. Entonces, una de las formas de que ellos me agraden fue hacer lo que ellos hacen. Entonces agarré y me puse una semilla de palma, me la puse en la cabeza y traté de caminar con ese racimo de palma que para ellos es natural. Y fue dificilísimo, no pude hacer ni 10 metros. No es tan fácil como todos creen. Entonces, esa fue una de mi idea como para ponerse en el lugar de ellos. Tiene una vida muy complicada, muy complicada. Esta es la otra parte del trabajo que hace WARC allá en Sierra Leona, y es su parte que siembra. Ahí es una cobertura, esto es toda una cobertura que para la próxima siembra, ¿no? Se ha limpiado, se fumigó, se limpió todo y quedó esa excelente cobertura. Acá está por sembrar. WARC llevó máquinas, sembradoras, cosechadoras, fumigadoras y gente de acá de la Argentina como a mí, que yo fui una persona voluntaria, ¿no? Y así tiene que armar toda una estructura que es muy difícil, llevar gente capacitada, porque no hay nadie, no hay absolutamente nada. Se rompe algo, es una complicación. Entonces hay que armar todo. Entonces esta empresa lo que está haciendo es impresionante. Ha llevado gente, ha capacitado gente, tiene su parte social, que es la parte de escuela, de fundación, la parte de ayuda a las aldeas, a la gente para ayudarle a alimentarse, y a su vez también siembra y usa esa siembra como para que mostrarle a las otras personas lo que se puede hacer. Es impresionante. Acá está Jorge, uno de los que está acá adelante. Ese es un maíz que está ahora. Es actualmente eso. Cómo ha llegado a producir, y con ese maíz se va a dar alimento a los pollos, a criar pollos y que tengan un poco de comida, porque ellos no comen, no tienen para comer, no es que no tengan para comer hoy, ayer ya no comieron. Es muy, pero muy difícil. No es tan fácil como uno dice, sí, voy al almacén y compro, y listo. No, es muy, pero muy complicado. Yo ya hice mi parte. ¿Quién se anima a ir a Sierra Leona? Eso fue todo. Muchas gracias.